El comandante Eric Lawson se enderezó la chaqueta del uniforme mientras permanecía fuera de las enormes puertas del Consejo Galáctico. Cámaras. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permanecía tranquilo. 30 años desde que la humanidad había descubierto viajes más rápidos que la luz, y ahora él se erigía como su último defensor ante 200 especies alienígenas, que parecían decididas a aislar la Tierra del resto de la galaxia. El suave zumbido de la estación, la gravedad artificial, era el único sonido mientras esperaba su última oportunidad para hablar. «Están listos para usted, comandante», dijo un pequeño extraterrestre verde con 6 ojos. El ayudante señaló las puertas con uno de sus 4 brazos. «Por favor, recuerden el protocolo. Habla solo cuando te lo pida el alto consejero». Eric asintió y siguió al ayudante a la gran cámara. La sala se extendía hacia arriba por lo que parecían cientos de pies con miles de asientos dispuestos en forma ascendente. La mayoría estaban llenos de seres de todas las formas, tamaños y colores. Algunos parecían casi humanos. Otros eran tan extraños que apenas podía entender cómo podían estar vivos. El aire olía a especias extrañas y un ligero toque de ozono de los campos de traducción que permitían que todos se entendieran. Caminó hacia el centro de una pequeña plataforma. Lo esperaba en una sala. Los miembros del consejo lo observaban desde todos los ángulos. Eric había estado allí 20 veces, en el último mes, pero el factor intimidación nunca se desvaneció. 200 civilizaciones. Algunos de ellos tienen millones de años y todos juzgan a la humanidad basándose en sus palabras. El gran consejero Dram, un ser alto y morado con una cabeza que se dividía en 3 secciones cuando hablaba, levantó su bastón ceremonial. Esta sesión del Consejo Galáctico continúa. Ante nosotros sigue siendo un asunto pendiente el estatus de la Tierra en la comunidad galáctica. El comandante Lawson de la Tierra hará su declaración final. Antes de votar, Eric dio un paso al frente. Honorables miembros del Consejo de Jóvenes, estamos ante ustedes representando no solo a un gobierno, sino a todos los seres humanos de la Tierra. Durante 30 años hemos trabajado para demostrar, nos consideramos dignos miembros de esta comunidad galáctica. Hemos seguido sus regulaciones tecnológicas. Desarrollo. Hemos limitado nuestra expansión colonial a los sistemas aprobados. Hemos compartido nuestra singularidad. Descubrimientos culturales y científicos. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. La mayoría de los rostros permanecieron impasibles, pero él continuó de todos modos. Sí, los humanos avanzan rápidamente. Sí, nos adaptamos más rápido de lo previsto. Pero estas no son razones para temernos. Son razones para valorarnos como aliados. La propuesta que tienen ante ustedes aislaría completamente la Tierra con una barrera de aislamiento. Esto no solo detendría el comercio, devastaría nuestra economía y dejaría varados a miles de humanos que actualmente se encuentran fuera del planeta. Desde los niveles superiores, un reptil, el consejero siseó en voz alta, los de su especie lograron en 3 décadas, lo que a la mayoría de las especies les llevó siglos. Su imprevisibilidad es precisamente por eso que el aislamiento es necesario. Eric esperaba este argumento. Consejero Skarn, respetuosamente señalo que la innovación bajo presión es la mayor fortaleza de la humanidad. Lo mismo la adaptabilidad que te preocupa, nos ayudó a desarrollar técnicas médicas que ahora se utilizan en 17 sistemas municipales. La interfaz neuronal, que alimenta el campo de traducción de esta misma cámara, fue refinado por científicos humanos. Un murmullo bajo se extendió por la cámara. Eric sabía que había tocado algo importante. La traducción, la tecnología, había sido una de las contribuciones más significativas de la Tierra. Pero entonces apareció el consejero Sari. El antiguo, la piel cerosiana brillaba con patrones bioluminiscentes que indicaban una profunda reflexión. Eric esperaba que los cerosianos podrían apoyar a la Tierra. Siempre habían parecido más abiertos que la mayoría de los miembros del Consejo. El comandante Lawson habla. Bueno, dijo Saribex con una voz extrañamente resonante. Los humanos sí, aportó valiosas innovaciones. Sin embargo, su desarrollo militar, Curve, sigue siendo preocupante. Su historia muestra una especie con una notable capacidad tanto para la creación como para la destrucción. Eric intentó interrumpir, pero el bastón del consejero golpeó una vez, silenciándolo. Saribex continuó. El aislamiento propuesto no es permanente.
Un siglo de desarrollo controlado permitiría a los humanos madurar culturalmente mientras aún preservan su mundo. Es la opción más misericordiosa que tenemos. Eric no podía creer lo que estaba diciendo. Audición. Un siglo la Tierra nunca se recuperaría de tal aislamiento. Tenía que pruebe un enfoque más. Honorable Consejo, considere la historia. Cada civilización aquí se enfrentaron a desafíos que forzaron el crecimiento. Los Erosianos sobrevivieron al colapso de su primer mundo natal. Los Drell superaron una plaga biológica que casi destruyó su especie. La humanidad hemos superado nuestros propios desafíos, y tenemos mucho que aprender de todos ustedes. El aislamiento no nos ayudará a madurar, solo generará resentimiento. Por un momento creyó ver cómo cambiaban los patrones de Sarivix para mostrar su acuerdo, pero el Cerosiano no dijo nada más. El alto consejero miró alrededor de la cámara. Hemos escuchado todos los argumentos. La votación comenzará ahora. La moción. Tierra deberán estar aislados mediante una barrera de contención durante un período no inferior a 100 años estándar con todos los humanos de otros planetas repatriados en 60 días. Una pantalla holográfica apareció sobre el centro de la cámara, mostrando números que aumentaban rápidamente. El corazón de Eric se hundió mientras observaba cómo subía el recuento. 1785 en 92. Los números seguían creciendo. Cuando terminó la votación, el resultado fue devastador. 198 a favor del aislamiento. Con solo 2 votos en contra, Eric ni siquiera podía decirlo. Que 2 especies habían apoyado a la Tierra. La moción fue aprobada. El alto consejero anunció: se implementarán protocolos de aislamiento. Comience de inmediato. Comandante Lawson, tiene 48 horas para abandonar el espacio del Consejo. Los preparativos para la repatriación humana ya están en marcha. Eric se quedó congelado. El fracaso lo aplastó como un peso físico. Miles de millones de personas en la Tierra pronto enfrentarían un colapso económico, a medida que la tecnología y el comercio extraterrestres desaparecieron. Miles de humanos trabajando fuera del planeta se verían obligados a regresar, muchos dejando atrás el trabajo de toda su vida. 2 guardias de seguridad. Los guardias se acercaron con la clara intención de escoltarlo. Mientras lo conducían hacia la salida, una figura esbelta pasó rozándolo. En el pasillo, Eric sintió que algo se le metía en el bolsillo. Miró de reojo y reconoció a la agente Samantha Wright, una de las oficiales de inteligencia de la Tierra, que había estado trabajando en seguridad. Destacamento en el Consejo. Su rostro reveló nada mientras seguía caminando. De vuelta en su pequeño aposento, Eric metió la mano en el bolsillo y encontró un cristal de datos. Él lo insertó en su terminal personal y apareció un mensaje. Algo viene. Algo que temen más que nosotros. La votación no se trató de nuestro desarrollo. Se trató de contenernos antes de que llegue la verdadera amenaza. Monitor telemetría del espacio profundo desde la Tierra tan pronto como regreses. Eric miró fijamente el mensaje para un largo tiempo. Tuvo 48 horas para empacar 5 años de trabajo diplomático y regresar a una Tierra que pronto quedaría aislada de la galaxia. Pero el mensaje de Samantha sugería que sucedió algo más que un simple miedo al progreso humano. Sacó el horario de salida. El último transporte a la Tierra partiría en 12 horas. Mientras empacaba sus pocas posesiones, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué podría asustar a un consejo de 200 especies? Algunas con tecnología, miles de años más allá de la Tierra, ¿y por qué aislar a la humanidad sería su respuesta? Mientras su nave se alejaba de la enorme estación del Consejo, 6 horas después, Eric observó el remolino de estrellas y mundos distantes ahora prohibidos para la humanidad. La Tierra volvería a estar sola, como antes, más rápido que la luz. Viajar, pero quizás no por las razones que el Consejo había expuesto. Se aferró a la cristal de datos en su mano. Algo se avecinaba y la humanidad necesitaba estar preparada. Cuando llegó, la doctora Karen Phillips se frotó los ojos cansados mientras miraba el monitor en la sala de control de estación de monitoreo del espacio profundo de la NASA. Habían pasado 3 meses desde que se había instalado la barrera de aislamiento del Consejo alrededor de todo el sistema solar. 3 meses de agitación económica,
mientras los mercados de la Tierra se ajustaban a la repentina pérdida de extraterrestres. Tecnología y rutas comerciales. 3 meses de ella mirando las mismas lecturas de la brillante barrera de energía que ahora rodeaba el sistema solar de la Tierra como una jaula invisible. Tomó otro sorbo de su café frío y se ajustó las gafas. Algo en la pantalla le llamó la atención. Una pequeña anomalía en la ala firma energética de la barrera. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la lectura. El patrón era sutil, pero definitivamente estaba presente. Sección 42, cerca de la órbita de Neptuno. Mostró fluctuaciones de energía que no se habían presentado ayer. «Oye, Jeff, ¿puedes venir a ver esto?», llamó a su compañero que trabaja en otra estación. «Estoy viendo cosas o la barrera es más débil en esta sección». Jeff se acercó, agachándose para mirar su pantalla. «¿Eh? Qué raro. La densidad de energía es definitivamente más bajo que el estándar, aunque podría ser un mal funcionamiento del sensor». Karen negó con la cabeza. «Ya he corrido diagnóstico. ¿Los sensores funcionan bien? Algo le pasa a la barrera. ¿Puedes mostrar el diagnóstico de ayer?» Lecturas para comparar. Cuando Jeff mencionó los datos del día anterior, la sospecha de Karen se confirmó. La barrera era definitivamente más débil hoy que ayer. Según todo lo que sabían sobre el Consejo Tecnología, eso debería ser imposible. La barrera fue diseñada para ser permanente e inmutable durante al menos un siglo. «Necesitamos informarle esto al almirante Miller», dijo Karen, mientras buscaba el teléfono seguro. «Si la barrera si falla, necesitamos saber por qué». El almirante Frank Miller no estaba teniendo un buen día incluso antes de la llamada de Karen. La economía mundial estaba en dificultades. Sin el comercio extraterrestre y manteniendo las fuerzas de defensa de la Tierra operativas con una disminución recursos se estaba volviendo casi imposible. La mitad de los gobiernos del mundo exigían que disolviera la mayor parte de flota espacial para ahorrar dinero. La otra mitad quería que la expandiera por si el Consejo regresaba con peores intenciones que el aislamiento. Cuando sonó su línea segura, estaba en medio de otra reunión presupuestaria que no iba a ninguna parte. «Más vale que sea importante», gruñó al teléfono. 10 minutos después, estaba ordenando la ESS Defiant, la última nave espacial de la Tierra completamente operativa. Crucero estelar, para investigar la anomalía en la barrera. Capitán Alan García. Recibió la orden con sentimientos encontrados. Su barco llevaba semanas en estado de espera, con su tripulación aburrida e inquieta. La misión les daría un nuevo propósito, pero acercarse a la barrera era arriesgado. Nadie sabía qué pasaría si lo tocó. «Pon rumbo a la sección 42 cerca de la órbita de Neptuno», ordenó a su oficial de navegación, «y asegúrese de que nuestros sensores estén a la máxima sensibilidad. Yo quiero lecturas de esa barrera desde todos los ángulos posibles». El viaje al borde del sistema solar llevó al Defiant 3 días a máxima velocidad a medida que se acercaban a la órbita de Neptuno. La barrera se convirtió visible a través de las ventanas de la nave, como un tenue brillo contra la negrura del espacio. El capitán García se encontraba en el puente, con las manos entrelazadas tras la espalda, observando cómo su tripulación realizaba sus tareas con precisión a pesar de la tensión en el aire. «Señor, estamos detectando la anomalía», informó su oficial científico. El Dr. Phillips tenía razón. Ella barrera es definitivamente más débil en esta sección. Las lecturas de energía están al menos un 30% por debajo de los parámetros normales. García frunció el ceño. ¿Alguna señal de lo que lo está causando? «No, señor, espere». Los ojos del oficial se ensanchó mientras miraba su consola. «Señor, el área debilitada se está expandiendo. Es como si algo estuviera desmantelando sistemáticamente la barrera desde afuera». «Punto final», ordenó García. «Mantener la posición y continuar el monitoreo. Enviar todos los datos a la Tierra en tiempo real». Durante las próximas 6 horas, la tripulación del Defiant observó con asombro cómo la barrera continuaba debilitándose. Empezaron a aparecer pequeños agujeros que se hacían más grandes con cada minuto que pasaba, como si una mano invisible fuera desgarrando el campo energético, hilo por hilo. «Señor», gritó de repente el oficial de comunicaciones. «Recibimos una transmisión de la Tierra, almirante Miller. Nos ordena retirarnos a una distancia segura. Los sensores de la NASA han detectado señales de energía masivas acercándose.
desde más allá de la barrera. García dudó solo brevemente. Cumplir con la orden. Retrocedamos 2 millones de kilómetros. Desde su nueva posición, el Defiance. La tripulación observó cómo la primera sección de la barrera desaparecía por completo, dejando un espacio lo suficientemente grande para que una pequeña flota pudiera cruzar, pasar. Y entonces los vieron, barcos, docenas al principio, luego cientos materializándose justo más allá de donde había estado la barrera. No se parecían a ningún otro los vasos que García había visto jamás. Formas angulares oscuras sin visibilidad. Sistemas de propulsión, cuyos cascos parecen absorber la luz en lugar de reflejarla. ¿Son naves del Consejo?, preguntó García a su oficial táctico. Negativo, señor. Diseño no coincide con ninguna especie conocida del Consejo. Son completamente desconocidas. La consola de comunicaciones emitió un pitido. Señor, estamos recibiendo una transmisión. Se está transmitiendo en todas las frecuencias dirigidas a la Tierra. García asintió. Póngalo a través. Una voz profunda y resonante llenó el puente. Gente de la Tierra, tenemos ven. El enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. El mensaje se repite 3 veces. Antes de cortar el paso. El puente. La tripulación permaneció sentada en un silencio atónito. Señor, dijo finalmente el oficial táctico. Las naves desconocidas están formando un perímetro alrededor de la abertura en el barrera. No avanzan hacia la Tierra, pero tampoco se retiran. Parecen estar esperando. García tomó su decisión. Envíe un mensaje al almirante Miller. Necesitamos instrucciones y preparar un protocolo de primer contacto por si intentan comunicarse directamente con nosotros. De vuelta en la Tierra, Karen. Phillips fue una de las primeras en ver las lecturas de los sensores de la misteriosa flota. Inmediatamente reconoció que la tecnología de estas naves superaba con creces todo lo que el Consejo había mostrado a la humanidad. Mientras estudiaba los datos, su seguridad, la terminal sonó con un mensaje entrante. Era del comandante Eric Lawson, quien había regresado a la Tierra después de la votación del Consejo. Dr. Phillips, necesito hablar con usted inmediatamente sobre el brecha de barrera. Esto podría estar relacionado con la información que recibí antes de salir del espacio del Consejo. Karen sintió un escalofrío. Por su columna vertebral, respondió rápidamente, aceptando reunirse con Lawson en las instalaciones en 1 hora. Cuando Lawson llegó, él parecía cansado pero alerta. Le mostró el cristal de datos y el mensaje del agente Wright. Algo se aproxima. Algo que temen más que nosotros, repitió. Creo que acaba de llegar. En 24 horas, se convocó una conferencia mundial de emergencia. El almirante Miller, capitán García, vía enlace seguro desde el Defiant, comandante Lawson, Dr. Phillips y representantes de todos los principales gobiernos del mundo, se reunieron para abordar la situación. La misteriosa flota no había hecho más intentos de comunicación y no se había movido de su posición en el borde de la barrera. Necesitamos responder a su mensaje, dijo el secretario general de la ONU. Si realmente son enemigos del Consejo, podrían ser aliados potenciales, o podrían ser algo mucho peor, advirtió Lawson. El Consejo ha sido durante miles de años. ¿Qué podría asustarlos lo suficiente como para aislarnos de esta manera? A medida que el debate continuó, el Dr. Phillips silenciosamente realizó más análisis en las naves extraterrestres. Las firmas energéticas no se parecían a nada en la base de datos de la Tierra. Cualquiera que fuera la tecnología que las impulsaba estaba siglos atrás. La comprensión de la humanidad. El almirante Miller finalmente silenció a los delegados que discutían. Mientras debatimos, ellos esperan. El capitán García llevará la Defiant de vuelta al borde de la barrera con un mensaje sencillo. La Tierra reconoce su llegada. Deseamos comprender sus intenciones. Mientras el Defiant se acercaba una vez más a la misteriosa flota, la Tierra contuvo la respiración, la primera de la humanidad. El encuentro con vida extraterrestre después del aislamiento abriría un nuevo capítulo de esperanza o comenzaría una historia más oscura, de lo que nadie había imaginado. La flota de la sombra esperaba en silencio al borde de la prisión de la Tierra, sus intenciones aún desconocido. La embajadora Olivia Patterson se arregló la chaqueta mientras se preparaba para abordar el transbordador que
Llévala al Defiant de la ESS. Hace apenas una semana, trabajaba en las negociaciones comerciales entre Canadá y Brasil ahora. Estaba a punto de reunirse con representantes de una flota alienígena desconocida que había atravesado la barrera de aislamiento del Consejo. Tenía una amplia experiencia diplomática, pero nada la había preparado para esto. Respiró hondo y asintió con la cabeza. Equipo de seguridad que la acompañaría. Entre ellos se encontraba el comandante Luke Martínez, jefe de la unidad de fuerzas especiales asignada para protegerla. Su rostro no revelaba nada, pero sus ojos la escudriñaban constantemente, ante amenazas, incluso aquí en la instalación de lanzamiento segura. ¿Está listo, embajador?, preguntó Martínez con su voz bajo y tranquilo. Olivia asintió. Tan preparada como cualquiera puede estar para encontrarse con extraterrestres que asustar, incluso al Consejo Galáctico. El viaje en transbordador hacia el Defiant fue tenso y silencioso. Una vez a bordo del crucero estelar, el capitán García los recibió en el puente. Su uniforme estaba impecable, pero las ojeras bajo sus ojos lo indicaban. La tensión de la semana pasada. Embajador Patterson, comandante Martínez, bienvenidos a bordo. Los representantes extraterrestres acordaron reunirse en terreno neutral. Hemos establecido un punto de encuentro a medio camino entre nuestra posición y su flota. ¿Compartieron más información sobre ellos?, preguntó Olivia. García negó con la cabeza. Solo que se autodenominan Coalición Umbra. Han enviado las especificaciones para una nave de reuniones que pueda acomodar a ambos nuestras necesidades de soporte vital y las de ellos. Director Jason Howard, jefe de la Tierra Agencia de Inteligencia, se adelantó desde donde había estado estudiando las lecturas de los sensores. Embajador, expreso mi preocupación por esta reunión. No sabemos casi nada sobre estos seres ni sus verdaderas intenciones. Olivia entendí su cautela. Se toma nota de su preocupación, director. Pero necesitamos información, y esta es la forma más rápida para conseguirlo. 3 horas después, Olivia se encontró sentada frente al primer representante de Umbra que la humanidad jamás había visto. El recipiente de reunión era una esfera simple con una mesa en el centro. De un lado Olivia, Martínez y García. Del otro lado estaban 3 seres que desafiaban cualquier descripción fácil. Sus cuerpos parecían oscilar entre lo sólido y lo sombrío, con solo sus brillantes ojos amarillos permaneciendo constantes. Los dispositivos traductores zumbaban suavemente, mientras trabajaban para convertir el extraño lenguaje musical del extraterrestre. Gracias por reunirse con nosotros. Olivia comenzó. La Tierra siente curiosidad por tus intenciones y tu relación con el Consejo Galáctico. La umbra central. La forma de la figura se solidificó ligeramente. Hemos observado a su especie durante algún tiempo. Humanos. Su aislamiento no fue inesperado. El Consejo teme lo que no puede controlar. ¿Por qué rompiste? ¿A través de la barrera?, preguntó Martínez directamente. Porque tenemos un enemigo común, respondió el Umbra. El Consejo se presenta como una organización benéfica que acoge a todas las especies de carenados espaciales. Esto es mentira. Umbra explicó que el Consejo tenía un patrón que abarcaba miles de años. Identificaron especies con peligros potencial y los controlaban mediante regulaciones estrictas o los eliminaban por completo si se resistían. Umbra afirmó que alguna vez fueron una civilización próspera de 11 mundos hasta que el Consejo los consideró demasiado impredecibles. Lanzó una campaña para destruirlos. La barrera alrededor de su sistema no estaba para el aislamiento. El líder de Umbra dijo que era el primer paso hacia la extinción. Dentro en una década, habrían esterilizado tu mundo. Olivia sintió frío al oír estas palabras. ¿Tienes pruebas de esto? La Umbra hizo un gesto y una pantalla holográfica apareció sobre la mesa. Mostró registros históricos, algunos de los cuales datan de miles de años atrás, de acciones del Consejo contra diversas especies. Algunos eran familiares gracias al limitado conocimiento que la Tierra tenía de la historia galáctica, pero muchos eran completamente desconocidos. Estas especies ya no existen, explicó la Umbra. Borrados de los registros del Consejo, su mundo despojado de toda vida, sus logros olvidado. ¿Por qué nos ayudarías?, preguntó García con voz escéptica. El enemigo es nuestro amigo. Los Umbra repitieron su primer mensaje.
Proponemos una alianza. Proporcionaremos tecnología y protección. A cambio, la Tierra se convierte en nuestra base avanzada en el próximo conflicto. El Consejo se ha vuelto complaciente. Juntos podemos poner fin a su tiranía. La reunión duró 3 horas más mientras se discutían los detalles. La Umbra ofrecía tecnología de armas avanzada, sistemas de escudos más allá de todo lo que la humanidad poseía, y el conocimiento para construir naves que pudieran enfrentarse a las fuerzas del Consejo. A cambio, querían los recursos de la Tierra, su capacidad de fabricación y posición estratégica. Cuando regresaron al Defiant, Martínez tomó a Olivia aparte. Ofrecen exactamente lo que necesitamos, pero es demasiado perfecto. Nadie regala nada. Tecnología tan poderosa sin querer más de lo que dicen. Olivia asintió. Estoy de acuerdo. Director Howard, ¿cuál es su evaluación? El director de inteligencia. Su rostro era sombrío. Su historia es convincente, pero hay inconsistencias. Algunos de los registros históricos que nos mostraron no coinciden con lo que el comandante Lawson aprendió durante su tiempo con el Consejo. Debemos proceder con extrema cautela. Durante las 2 semanas siguientes, los líderes de la Tierra debatieron sobre la Umbra propuesta. La tecnología que ofrecían era tentadora, especialmente con la economía global aún tambaleándose por el aislamiento. La presidenta Laura Wilson finalmente autorizó una sociedad limitada. La Tierra aceptaría alguna tecnología asistencia, pero aún no se comprometería a convertirse en una base militar. La Umbra parecían aceptar este compromiso. Enviaron asesores técnicos para trabajar con los científicos y militares de la Tierra personal. El comandante Martínez fue asignado para supervisar la integración de los asesores tácticos de Umbra con la Tierra Fuerzas de Defensa. Los observó atentamente, documentándolo todo. Según el director Howard, la primera tecnología Umbra que se implementó fue un sistema de escudo avanzado para el desafiante. Lo que a los ingenieros de la Tierra les habría llevado años desarrollar, se instaló en cuestión de días. Los resultados fueron impresionantes. La capacidad defensiva del barco se multiplicó por 10. El Dr. Phillips trabajó en estrecha colaboración con los científicos de Umbra, estudiando su tecnología mientras intentaba comprender los seres mismos. Su biología no se parece a nada que hayamos visto antes, dijo. El almirante Miller durante una sesión informativa segura, existen parcialmente en otra dimensión, por eso parecen cambio entre sólido y sombra. El equipo del director Howard trabajó incansablemente para verificar las afirmaciones de Umbra sobre el Consejo. Algunos se marcharon, pero otros llevaron a callejones sin salida. Algo no está bien. Correcto, le dijo al presidente Wilson. Su cronología de los hechos no coincide con otras pruebas que tenemos. Un mes después de la llegada de la Umbra, la Tierra detectó una nueva nave acercándose a la abertura de la barrera. Era más pequeño que las naves Umbra, pero claramente diseñado por el Consejo. La Umbra se movió inmediatamente para interceptarlo, pero el almirante Miller les ordenó que se retiraran. Están transmitiendo una señal diplomática, explicó. Y necesitamos, escuche todas las versiones de esta historia. La nave del Consejo solicitó permiso para enviar un solo representante a la Tierra. Para sorpresa de todos, fue el consejero Saribks, el zurro, quien había hablado durante audiencia final del comandante Lawson. La solicitud incluía un mensaje personal para Lawson. La verdad es más compleja que ambas partes lo admiten. El presidente Wilson aprobó la reunión a pesar de las protestas de Umbra. Lawson, Patterson y Martínez fueron seleccionados para reunirse con Sari en un lugar seguro, en Ginebra. El cerosiano llegó solo, sin armas ni tecnología salvo un simple traductor. El comandante, Lawson, voté en contra del aislamiento de la Tierra, reveló Sariex inmediatamente. Vengo ahora sin autorización del Consejo, porque corren grave peligro. Los Umbra no son lo que dicen ser. Nos mostraron evidencia de los planes del ayuntamiento para exterminar especies consideradas amenazantes. Embajador Patterson desafiado. La piel de Sariex parpadeó con patrones de angustia. El Consejo ha cometido muchos errores a lo largo de su historia. Algunas especies fueron tratadas injustamente, pero los Umbra no, víctimas. Son depredadores que ya han usado esta estrategia. Los cerosianos explicó que Umbra se acercó a las especies aisladas con ofertas de alianza y tecnología, retratando al Consejo como tiranos genocidas.
Una vez que se afianzaran, tomarían lentamente el control de los recursos del planeta y, eventualmente, de su gobierno. Son nómadas, comandante. Su flota es todo lo que queda de su civilización. Viajan de sistema en sistema, recolectando lo que necesitan antes de seguir adelante. El Consejo aisló la Tierra no para exterminarlos, sino para protegerlos de los Umbra que fueron detectados acercándose a su sector. Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Por qué deberíamos creerte a ti y no a ellos? Votaste por nuestro aislamiento. Sariex. Los patrones cambiaron a una configuración sombría, porque traigo más que palabras. Traigo prueba de lo que le sucedió a la última especie que se alió con Umbra. El profesor William Bennett se inclinó sobre la antigua tablilla, cepillando cuidadosamente el polvo de su superficie. El senohistorio había estado trabajando día y noche, desde que el director Howard le había pedido que investigara las afirmaciones históricas hechas tanto por Umbra como por el consejero Seribex. La evidencia que Sariex había traído a la Tierra era inquietante. Incluía registros de un planeta llamado Nuritos, cuya gente había dado la bienvenida a Umbra hace 300 años. En un año, los nerteyanos habían cedido el control de su gobierno a los asesores de Umbra. En 5 años, los recursos de su planeta se agotaron. Cuando intentaron romper la alianza, su mundo quedó roca estéril. El Consejo tenía registros de 17 casos similares a lo largo de 2000 años. William se había mostrado escéptico al principio. Después de todo, el Consejo había aislado la Tierra, pero a medida que profundizaba en la antigua, a partir de la evidencia arqueológica recuperada de varios mundos antes del aislamiento, comenzó a ver patrones que coincidían, ni los consejos ni la versión de Umbra. Tomó su teléfono seguro y llamó al director Howard. Necesito reunirme con el equipo del presidente de inmediato. Encontré algo que necesitan ver. Al mismo tiempo, el teniente Nicole Reeves estaba en una misión de entrenamiento con su homóloga de Umbra. El navegante alienígena se hacía llamar Char y era menos cautelosa que la mayoría de los asesores de Umbra. Tras semanas de trabajo conjunto, Nicole había desarrollado lo que parecía una amistad genuina con el ser. Hoy, mientras probaban nuevas configuraciones de escudo en su casa, decidió arriesgarse. «Shh, ¿puedo preguntarte algo personal?», dijo, ajustando su rumbo para evitar un satélite. La forma del Umbra cambió ligeramente, lo que Nicole había aprendido que era su equivalente a un encogimiento de hombros. «Puedes preguntar, aunque tal vez no responda, ¿por qué tu flota nunca desembarca?» Notó que su gente siempre regresa a sus naves, incluso cuando les ofrecen alojamiento en la Tierra. Char guardó silencio durante un largo rato. Momento. Cuando habló, su voz era más suave de lo habitual. «Nuestros barcos no son solo embarcaciones, Nicole Reeves. Son todo lo que queda de nuestros hogares. Hemos sido nómadas por generaciones. Los barcos contiene todo lo que sobrevivió al ataque del Consejo a nuestros mundos». Nicole procesó esta información. «Entonces toda la civilización vive en la flota. No hay planetas ni colonias. Ninguna que sobrevivió», respondió Char. «Recolectamos lo que necesitamos de sistemas deshabitados cuando es posible. Cuando no es posible, buscamos aliados». Había algo en la forma en que Shach dijo esto último que inquietó a Nicole. «¿Y la Tierra? ¿Somos solo otra cosecha?», preguntó directamente. La forma de Char se solidificó por completo, algo que Nicole nunca había visto antes. «No deberías hacer esas preguntas, Nicole Reeves. Algunos entre mi gente lo verían como una señal de desconfianza». El resto del vuelo transcurrió en silencio. Al aterrizar, Nicole informó inmediatamente de la conversación a el comandante Martínez, quien lo añadió a su creciente archivo de preocupaciones sobre sus nuevos aliados. En Washington, el secretario George Sullivan se manifestaba cada vez más abiertamente en su oposición a la Alianza Umbra. El jefe del Consejo de Seguridad de la ONU inicialmente había apoyado una cooperación limitada, pero ahora estaba presionando para frenarla. La integración de la tecnología Umbra. «Vamos demasiado rápido», argumentó. «Durante una reunión de emergencia, sus sistemas de armas se están instalando en nuestra red de defensa sin realizar las pruebas adecuadas. No entendemos del todo cómo funcionan». Un asesor de Umbra llamado Bex Moore, quien se había convertido en un elemento habitual en las reuniones de alto nivel, y respondió con fluidez.
El tiempo no es un lujo que tengamos. El secretario, Sullivan, el consejo responderá a nuestra presencia aquí. Cuando lo hagan, la Tierra debe estar lista. El presidente Wilson miró preocupado. El secretario Sullivan tiene razón. Necesitamos asegurarnos de que toda la tecnología se examina minuciosamente antes de su implementación. Sullivan asintió agradecido a la señor presidente. He preparado un plan detallado para protocolos de pruebas más rigurosos. Lo entregaré personalmente al Comando Militar Conjunto mañana. A la mañana siguiente, el transbordador de Sullivan sufrió una falla catastrófica del sistema en su camino al cuartel general militar. El informe oficial decía, fue un accidente causado por un cableado defectuoso. El director Howard no lo creyó por un momento. Segundo, inmediatamente inició una investigación encubierta, involucrando a la agente Samantha Wright, quien había regresado de su misión en el Consejo para ayudar. Mientras el liderazgo de la Tierra lidiaba con el crecimiento, ante las sospechas sobre sus aliados, el comandante Lawson se reunió nuevamente con Cervex. El cerosiano había permanecido en la Tierra con un gran riesgo personal, ya que el Consejo consideraría esta misión no autorizada como traición. Tu gente está empezando a ver la verdad sobre la Umbra, dijo Saribek. Su patrón de piel muestra un optimismo cauteloso, pero hay algo que ni el Consejo ni la Umbra han revelado, algo que pocos seres en la galaxia entienden. Lawson se inclinó hacia adelante. ¿Qué? ¿De qué hablas? El conflicto entre el Consejo y la Umbra es antiguo, incluso anterior a la formación oficial del Consejo. Pero no es lo que afirma ninguna de las partes. Hay un tercer poder que ha manipulado a ambos durante milenios. Zarib se explicó que ciertos patrones en la historia galáctica llamó la atención de un pequeño grupo de xenoistrianos y científicos de varios mundos del Consejo. Habían encontrado evidencia de una civilización antigua que operaba desde las sombras orquestando conflictos entre especies más jóvenes. La civilización, que no tenía nombre conocido, parecía alimentarse de la energía liberada. Durante guerras a gran escala, enfrentaron al Consejo y a Umbra en innumerables ocasiones, asegurándose siempre de que ninguno de los dos, el bando obtiene una victoria decisiva. El aislamiento de la Tierra fue provocado por sus agentes dentro del Consejo, sabiendo que atraería a la Umbra aquí. Lawson luchó por procesar esta información. ¿Por qué? ¿Qué quieren de la Tierra? Su planeta se encuentra en una encrucijada crítica. Lo que nuestros científicos llaman líneas de energía cósmica. Un conflicto importante aquí generaría un poder extraordinario para estos seres cosecharán. Han guiado los acontecimientos hacia este momento durante siglos. Tan increíble como la historia sonaba, coincidía con algunas de las inconsistencias que el director Howard y el profesor Bennett habían estado encontrando. Lawson organizó una reunión inmediata y segura con ellos. El agente Wright y el embajador Patterson, cuando se reunieron en una instalación subterránea protegida, el profesor Bennett confirmó partes de las afirmaciones de Sariex. He encontrado referencias a una presencia sombría en múltiples textos antiguos de diferentes mundos. Siempre son descritos como manipuladores que nunca se muestran directamente. La agente Wright añadió sus propios descubrimientos. Mientras estaba incrustada en seguridad del Consejo, detecté patrones de comunicación que no coincidían con ninguna especie conocida. Alguien estaba enviando mensajes cifrados a los miembros de alto rango del Consejo y ahora sabemos que Umbra líderes. El embajador Patterson parecía sombrío. Así que ni el Consejo ni la Umbra son nuestros verdaderos aliados ni enemigos. Todos están siendo manipulados por esta tercera facción. Y la Tierra está atrapada en el medio, concluyó Lawson, preparada para ser el campo de batalla de una guerra que alimentaría a estos antiguos seres. El director Howard se frotó las sienes. La pregunta es ¿qué hacemos? Con esta información, los Umbra ya están atrincherados en nuestros sistemas de defensa. La barrera de aislamiento del Consejo está prácticamente destruida, y no tenemos idea de cómo identificar o combatir a estos manipuladores de las sombras. El teniente Reeves, que había invitada debido a sus observaciones de Char, habló. Necesitamos encontrar una manera de demostrar esto a ambas partes. Si el Consejo y Umbra se dio cuenta de que estaban siendo manipulados, tal vez dejarían de pelear entre sí. Eso suponiendo que
Créanos. El embajador Patterson dijo, somos los recién llegados aquí, sin ninguna posición en la política galáctica. El profesor Bennett se enderezó de repente en su silla. Quizás esa sea nuestra ventaja. Estamos fuera de lo tradicional punto de estructuras de poder. No tenemos rencores antiguos que nublen nuestro juicio. Y si pudiéramos conseguir representantes de ambos, unir a las partes y mostrarles las pruebas antes de que pudieran desarrollar más esta idea, las alarmas sonaron por todas partes. La instalación. El director Howard tomó su teléfono seguro. ¿Qué está pasando? Las noticias eran sombrías. Se había detectado una flota del Consejo aproximándose al sistema solar. Al mismo tiempo, las naves Umbra, activando sus sistemas de armas. Los manipuladores habían tenido éxito. La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar, ya sea la humanidad estaba lista o no. Mientras el grupo corría al centro de comando de emergencia, Lawson tomó al agente Wright aparte. Es necesario implementar el plan de contingencia. Contacte al Dr. Phillips de inmediato. Wright asintió. ¿Qué hay de la presidenta Wilson? La informaré personalmente. Si estamos... Para sobrevivir a esto debemos dejar de ser peones y empezar a ser jugadores. La presidenta Laura Wilson se puso de pie en el sala de situación de la Casa Blanca, rodeada de oficiales militares, personal de inteligencia y asesores científicos. Una pantalla enorme en la pared mostraba dos flotas, posicionándose en lados opuestos del sistema solar de la Tierra. Las fuerzas del Consejo habían llegado con 20 grandes buques de guerra y docenas de embarcaciones más pequeñas. La flota de Umbra se había expandido a los Igualan. Sus naves oscuras se despliegan en una formación defensiva. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que... ¿enfrentarnos?, preguntó el presidente al almirante Miller. Horas como máximo, respondió con gravedad. Ambas partes todavía están maniobras para posicionarse, pero los sistemas de armas están encendidos y listos en todas las naves. El comandante Lawson dio un paso al frente. Señora presidenta, necesitamos implementar la Operación Fénix de inmediato. Es nuestra la única oportunidad de evitar convertirnos en un campo de batalla para fuerzas que no podemos igualar. La presidenta Wilson asintió. Le habían informado del desesperado plan que Lawson y su equipo habían desarrollado. Era arriesgado. Pero con dos flotas hostiles preparándose para la guerra en la órbita terrestre, no quedaban opciones seguras. Haslon ordenó. Y que Dios nos ayude a todos. La doctora Michelle Collins llevaba 48 horas trabajando sin dormir. A un brillante científico se le había encomendado el proyecto más importante de la historia de la humanidad. Modificar la tecnología de Umbra para crear el arma secreta de la Tierra. En el laboratorio subterráneo bajo las instalaciones de la NASA, realizó los ajustes finales al dispositivo que su equipo había construido. La interfaz es estable, informó al Dr. Phillips, quien había estado coordinando el equipo científico con el mando militar. Las modificaciones a la Umbra. La tecnología de escudos resiste. Si funciona, debería interrumpir simultáneamente los sistemas del Consejo y de Umbra. ¿Y si no funciona?, preguntó el Dr. Phillips en voz baja. Michelle dio un cansado sonríe. Entonces probablemente no estaremos aquí para preocuparnos por ello. El dispositivo que tenían creado se basó en la tecnología de escudo que Umbra había compartido con la Tierra, pero la doctora Collins y su equipo habían hizo modificaciones críticas guiados por la información, y el profesor Bennett había descubierto en textos antiguos la sombra. Los manipuladores que orquestaron el conflicto se alimentaron de la energía liberada durante las batallas a gran escala. Este dispositivo, hacer lo contrario, absorbería y redirigiría esa energía, lo que podría interrumpir los planes de los manipuladores, mientras también se desactivan temporalmente los sistemas de armas del Consejo y de Umbra. General Daniel Ross supervisó la carga del dispositivo en la flota oculta de la Tierra, mientras el ISS Defiant había sido el último crucero estelar operativo oficial de la Tierra. Pero la verdad era más compleja. Después de aislamiento, los gobiernos de la Tierra habían mantenido en secreto una pequeña flota de 10 naves, manteniéndolas ocultas en un base subterránea bajo la fosa de las Marianas. Estas naves eran más pequeñas que las naves del Consejo o las Umber, pero se han modernizado con la mejor tecnología que la Tierra podía producir. Todas las naves están listas, general, dijo su ayudante.
le informó. Operación Fénix en marcha. El general asintió. Boten la flota. Al otro lado del sistema solar, la teniente Nicole Reeves se preparaba para su propia misión. Había mantenido contacto con su homólogo de Umbra, Char, y había convencido al alienígena de que necesitaban hablar en privado. Se encontraron a bordo de un pequeño lanzadera a medio camino entre la Tierra y la flota Umbra. ¿Qué es tan urgente, Nicole Reeves?, preguntó Shach cambiando de forma, nerviosamente entre sólido y sombra. Sé la verdad sobre el conflicto entre la Umbra y el Consejo. Nicole dijo directamente. Ambos están siendo manipulados por un tercer poder, uno que se alimenta de la energía de sus guerras. La forma de Char se solidificó y lo que Nicole había descubierto fue una señal de sorpresa. ¿Cómo pudiste saber esto? Es lo más grande. Secreto de nuestra gente. Espera, ¿ya lo sabías? Nicole estaba atónita. Algunos de nosotros lo hemos sospechado durante generaciones. Hemos visto los patrones, la forma en que nuestros conflictos, el conflicto con el Consejo nunca termina realmente, pero nunca hemos podido identificar a estos manipuladores ni encontrar una manera de liberarnos de su influencia. Esto fue mejor de lo que Nicole esperaba. Puede que hayamos encontrado una manera, pero te necesito para enviar un mensaje a sus líderes de inmediato. Mientras Nicole trabajaba para establecer comunicación con la Umbra, el comandante Lawson y el consejero Serbeck se enfrentaron a un desafío similar con la flota del Consejo. Había tomado una lanzadera diplomática para reunirse con el comandante del Consejo, un severo instructor llamado Taron. Comandante Lawson, usted era... Se le ordenó permanecer en la Tierra después del aislamiento, dijo Darkon con frialdad. Y consejero Saribix, el Consejo considera que nuestra misión aquí es una traición. Estamos aquí porque hemos descubierto algo que cambia todo, respondió Lawson, el antiguo enemigo que tanto el Consejo como el Umbra ha estado luchando durante milenios sin darse cuenta. La piel de Sarbex se mostraron patrones de veracidad urgente. El comandante Taron escaneó estos cristales de datos. Contienen evidencia recopilada de 17 mundos diferentes, que abarcan 2000 años de historia. La sombra, los manipuladores han estado orquestando nuestros conflictos, alimentándose de la energía liberada. Tarkon se mostró escéptico, pero ordenó a su oficial científico que examinara los datos. Mientras esperaban, Lawson recibió un mensaje de la Tierra. El General Ross informa que la flota está en posición. Dr. Collins ha activado el dispositivo. Todos los sistemas están en condiciones normales. La flota oculta de la Tierra se ha posicionado en un lugar específico, con formación alrededor del planeta, guiada por los textos antiguos que el profesor Bennett había descubierto. Cada nave llevaba una componente del dispositivo del Dr. Collins, creando una red que cubría todo el planeta. Al activarse, generó un campo invisible que, en teoría, absorbería y redirigiría la energía de la que se alimentaban los manipuladores. En el espacio entre las flotas del Consejo y de Umbra, algo inesperado comenzó a suceder. Las distorsiones aparecieron como ondas en el tejido del espacio mismo. Ambas flotas detectaron las anomalías y detuvieron el fuego, sin saber qué presenciaban. En la nave de mando Umbra, Nicole y Char se presentó ante los líderes de Umbra. Los humanos han activado un dispositivo que revela a los manipuladores. Se explicó. Por primera vez podríamos ser capaces de... Veo a nuestro verdadero enemigo. Las ondas en el espacio se hicieron más grandes, y dentro de ellas comenzaron a formarse formas. No se parecían a nada. Ninguna especie se había encontrado antes. Seres de pura energía sin forma fija, pero con una presencia definida. Se habían escondido entre dimensiones, invisibles para los sensores normales, manipulando eventos desde las sombras durante miles de años. Los manipuladores se hicieron visibles. El dispositivo del Dr. Collins entró en su segunda fase. Comenzó a absorber la energía de los seres estaban compuestos por, debilitándolos mientras que simultáneamente creaban un campo amortiguador que desactivaba el arma. Sistemas tanto en las naves del Consejo como en las de Umbra. La presidenta Wilson aprovechó la oportunidad, transmite un mensaje a ambas flotas. Fuerzas del Consejo y de Umbra han sido... Estos seres los han manipulado para que entren en conflicto durante milenios.
Se han alimentado de sus guerras y se han fortalecido mientras ustedes destruirse mutuamente. La Tierra se niega a ser tu último campo de batalla. Ofrecemos en lugar de un terreno neutral donde este antiguo ciclo puede terminar. Desde la nave insignia del Consejo, el comandante Tar-Khan observaba en asombro al ver confirmada ante sus ojos la evidencia de los cristales de datos de Sarivex, los manipuladores, real, y los humanos, una especie que el Consejo había descartado como primitiva y peligrosa, habían encontrado una forma de exponer ellos. El comandante supremo de Umbra, al presenciar la misma revelación, tomó una decisión sin precedentes. Retírense todos. Armas. Escucharemos lo que propongan los humanos. Durante las próximas 24 horas, los representantes, desde la Tierra, el Consejo y la Umbra se reunieron a bordo de una nave neutral ubicada donde una vez estuvo la barrera de aislamiento. Los manipuladores, debilitados por el dispositivo del Dr. Collins, se retiraron al espacio, entre dimensiones, pero su existencia ahora era conocida por las tres facciones. El comandante Lawson, el embajador Patterson y el general Ross representaron a la Tierra. Propuso un nuevo tipo de alianza, no una basada en la dominación o la explotación, sino en defensa mutua contra el verdadero enemigo que los había manipulado a todos. La Tierra servirá como territorio neutral. El presidente Wilson explicó mediante una proyección holográfica. Un lugar donde siglos de conflicto pueden, finalmente, terminar mediante la negociación en lugar de la extinción. Las negociaciones fueron tensas y complejas. Siglos de hostilidad no pudieron borrarse en un día, pero la revelación del enemigo común lo cambió todo. El Consejo acordó levantar el aislamiento de la Tierra permanentemente. Los Umbra acordaron compartir su tecnología abiertamente. No solo con la Tierra, sino con todas las especies del Consejo. Y la humanidad acordó albergar una misión diplomática permanente donde 3 facciones podrían trabajar juntas para encontrar la manera de derrotar a los manipuladores de una vez por todas. Como primera unión, la nave del Consejo Umbra de la Tierra se preparó para perseguir a los manipuladores en retirada. El comandante Lawson se paró en el plataforma de observación con el agente Wright. ¿Crees que esta alianza durará? Preguntó. Lawson observó cómo el Consejo y los ingenieros de Umbra trabajaban junto a los humanos, compartiendo conocimientos que se habían mantenido en secreto durante generaciones. No lo sé, admitió, pero para él por primera vez en la historia galáctica, no luchamos entre nosotros, es un comienzo. En la oscuridad del espacio, más allá de los límites del sistema solar, los manipuladores de las sombras se reagruparon. Su plan fracasaron, pero habían existido durante millones de años. Podían ser pacientes. Sin embargo, algo era diferente. Esta vez, las 3 especies que habían manipulado durante tanto tiempo, ahora eran conscientes de su presencia. Y los humanos, los nuevos jugadores de este antiguo juego, habían demostrado ser más peligrosos de lo que nadie esperaba.